¿Qué tengo que hacer? Habla, di algo. ¿Qué debería decir? ¿Dónde está Demetrio? Está extasiado. No puede encontrar estacionamiento. Pero viene a pie. Entonces no lo sé. Vamos al Visa. De repente algo. Cobramos el joyo. ¿Cuál es el tema de este episodio? Las voces. Vale. Hola Ribadavia, soy Elvisa y este es un nuevo episodio de Radio Room para IGTV Omics. Hoy hablaremos de las voces. Todos tienen voz. Alguien más bonita y entonces cantan. Si tiene una voz hermosa puedes cantar. Incluso si no tiene una buena voz, puede cantar, sí. Pero tal vez no canta bien. Yo no canto, pero creo que tengo una buena voz. Nadie nunca me dije esto. Yo no sé. Tal vez hay un estándar de voces, pregunto. Es decir, a la derecha hay bellas voces y a la izquierda son las feas. Pero si una voz es fea, pero me gusta, ¿dónde la pongo? Es decir, las voces son como los colores. No hay colores feos. A todos les gusta el amarillo, pero no a todos les gusta el verde. Aquí estoy. Gracias a Dios. ¿Dónde estabas? ¿Por qué llamas tarde? Estaba viendo a un gato dar a luz. ¿De verdad? Sí, 5 cachorros. Los nombres tienes que ser encontrados. Estimados oyentes, si tienes nombre para 5 gatitos, escríbanlos. Envíenos un mensaje o un correo electrónico y se seleccionarán los mejores. Mientras tanto, empecé. ¿Qué dijiste? Estaba hablando de las voces. Bien, entonces podemos comenzar después de lo tema musical. Radio Room de Omix Rivadavia. La musique des jeunes européens du Ribeiro. ¿Qué demonios fue esto? Estamos trabajando en ello. ¿Pero de quién la idea? A mí, obviamente. Agradezco mucho a David por proporcionarnos el equipo. David, eso ayuda a los jóvenes músicos de Rivadavia antes del proyecto Barullo. Gracias, David. Grande. Y ahora pasemos a las voces. La voz es a menudo la característica que más impresiona al juzgar a un autor, una banda o un impresor de ópera. Hoy nos centraremos en algunas de las voces más increíbles que se hayan grabado. Pero hay mucho. Sí. De hecho, no lo veremos todos. Solo algunos. Iremos aquí y allá. ¿De dónde empezamos? Quiero hablar sobre algunas voces que evaden los estándares vocales más comerciales y que, sin embargo, han alcanzado cierta notoriedad. El primer nombre en mi lista es Björk Gudmundsdóttir. Sí, ella. Una voz increíble. Hetero, sobrenatural. Tienes que escucharlo para entenderlo. Pero no lo haremos por derecho de autor. Su timbre evanescente y pesado conduce a menudos imposibles y espirituales. Todas sus oraciones se abren de manera decidida y se cierran efímera. Quizás también sea gracias a su tierra natal, Islandia. Ella misma interpreta a un personaje enigmático y esquivo en sus actuaciones y video. Y sus letras son a menudo inquietantes o carentes de sentido común. Qué pena que no sea hermosa. Tío, siempre pesa solo en eso. No, es que cuando una tiene una voz bonita y también es hermosa, todo gana. Ten cuidado, es difícil decir si su voz es hermosa. Puede que no complaza a todos. Después de todo, las voces son como los colores. ¿Cómo? Pasamos a una voz completamente diferente, que han dominado la lista estadounidense desde la década de los años 60. Abraham Lincoln. James Brown. Una voz limpia pero muy hábil en los pasajes cromáticos, en el glissandi, en el salto de graves a agudos, y las notas altas son típicas del tipo de música a la que se dedicó. El soul, con artistas que gritan su alegría de vivir o su desesperación al cielo, siempre con gran énfasis. Desesperación. Me parece canción tan alegre y dinámica. Una cosa no quita a la otra. Como la canción Please, Please, Please. El cantante le rega a una mujer que no lo deje. Él canta, grita, se queja, pero mientras tanto la gente baila. Él mismo bailan en el escenario todo el tiempo. Alvisa, ¿sabes alguna canción de James Brown? Ah, sí. Yo sé Sex Machine. No tenía ninguna duda.
pero también lo recordemos por I Feel Good, It's a Man World, Salt Power City One y Night Train. Así que James Brown fue el único que gritó cuando cantó. No, como dije, era parte del estilo de soul music de la época, cercano de los gospel, un poco el funky, un poco el R&B. Otro artista que se puede escuchar son Jackie Wilson, Wilson Pickett, Otis Redding, Sam Cooke, pero también Aretha Franklin, Simon Burke, Little Richard, Chuck Berry. Así que todos gritaron. Sí, voces potentes y agudas, pero perfecta. Perfecto entonar con la música, el tiempo del ritmo e vinculado al texto cantado. Perché quando dijiste gritos, las personas que gritan la música metal vienen a la mente? ¿Algún nombre en particular? No recuerdo los nombres de los cantantes, pero pienso en el grupo como Led Zeppelin o AC/DC, con sus agudos gritos. Creo que no cantaban la alegría de vivir, sino que gritaban, tal vez casi por ira. Creo que la técnica vocal a menudo está vinculada al texto que vas a expresar. Probablemente la idea era transmitir ira a una caricatura sobrenatural. Pensando en otro artista de metal como Black Sabbath o Iron Maiden, a menudo usa una voz aguda y sucia. En parte también para pisar las nuevas distorsiones expresadas dadas por la guitarra eléctrica. Verán cuando los cantantes de soul gritan que tienen el virtuosismo de saxofón como referencia. Cuando los cantantes de metal lo hacen, imitan las distorsiones y el volumen de las guitarras eléctricas. ¿Crees que el instrumento acompañante afecta tanto la voz que canta? Seguro. ¿Quieres otro ejemplo? Los Sigur Rós, banda islandesa, crean todo un mundo de sonido. La voz debe poder sobrevolarlos, pero también vivir en ellos. Por esta razón, ella es aguda, pero también es opción rica en efecto. Sin embargo, es poderoso y artificial. Hablemos de esto. Las voces artificiales. Ahora muchos artistas jóvenes usan voces falsas. Es decir, por lo que entiendo, canta pero han variado en la computadora. Creo que se llama autotune. ¿No crees, Demetrio, que está mal? Que de esta manera son personas increíblemente talentosas y personas que apenas pueden hablar. Porque entonces mucha tecnología resuelve todo. Es una idea interesante, pero engañoso. No puede comparar estilos musicales tan diferentes y pretender que todos mantienen las mismas características. La voz cambia con la autotune. Es un elemento de la música trap y mucha música hip hop contemporánea. Es cierto que es así porque sigue una música que es principalmente electrónica y por esta razón la voz también se adapta. Tampoco es ciertamente nuevo hoy. Ah, no, los artistas cambian sus voces en el pasado. Exacto. Lo hicieron por efecto estético con máquinas llamadas vocoder o toolbox. Zapp lo usó en los años 70, Pink Floyd en Ship o Arcane en sus canciones y Mike Oldfield en el álbum Q&Q y Daft Punk. En particular, la música progresiva está beneficia del uso de ese tipo de tecnología. Así que los cantantes cambian la voz solo porque ahora pueden hacerlo. Probablemente una de varias explicaciones. Si descubrieran el autotune en la década de 1960, ya tendría música trap en ese momento. No lo creo. Además, estoy convencido de que muchos artistas con una voz en particular no habrían usado herramientas para modificarla, al menos no para todas sus canciones. ¿Quién, por ejemplo? Freddie Mercury. El cantante principal de Queen tiene la voz más reconocible de la historia. Virtuoso, poderoso, ágil. Es cierto que son algunas piezas en algún efecto para mejorarlo como en innuendo, pero también es cierto que no había necesitado para nada para hacer el mundo de gira, que su voz era su voz. Tenía personaje y técnicas cercanas a la música de ópera. Pero en la música de ópera nadie canta con su voz. ¿Qué quiere decir? Que al final escuchamos a muchos cantantes diferentes, pero me parece que todos tienen la misma voz. Todavía no entiendo por qué María Callas o Luciano Pavarotti son mejores que muchos otros. Al final no siento las diferencias. Seguramente es porque no sabes nada al respecto. Pero estoy seguro de que también hay mejores voces que otras. Por supuesto, se necesita años de trabajo para refinar una voz lírica. Es un trabajo que los cantantes de música clásica se ven obligados a hacer, mientras que los cantantes de música popular no lo hacen. No necesariamente, pero se percepisce cuando algún cantante estudia técnica.
Otros son simplemente superdotados. Tiene el don de la entonación y el ritmo. Y tiene buenas ideas de escribir la letra. O tal vez están en el lugar correcto, en el momento correcto. Sí, podría ser. Obviamente para ser famoso necesita tener toda una serie de cualidades y tiempo. Creo que ser bella ayuda mucho. No lo creo, por supuesto. Escucha, mis cantantes favoritas son Donna Summer, Shakira, Dolores O'Riordan, Avril Lavigne y Anita. Todos son hermosas y como yo, muchos otros hombres también lo escuchan por los mismos motivos. Seriamente, mira, tú has nombrado a 5 cantantes, todas con una voz excepcional. Te hago una pregunta. ¿Te gustaron solo cuando las viste en fotos o ya escuchaste sus canciones? No me acuerdo, pero es cierto que cuando vi que eran tan hermosas, la escuché con más gusto, como con todas las cosas en la vida. Tal vez sea cierto que la belleza puede ayudar, no en nuestro caso, habla por ti. Pero sin un cierto talento y un poco de carisma, ni siquiera la chica más hermosa del mundo solo podía romper la lista de música del mundo con su apariencia. Yo creo que sí. Creo que no. Pero en cualquier caso, nunca tendremos la respuesta. Y en el hecho es que las 5 cantantes que no nombró tienen una voz excepcionales. Sin duda. Antes de cerrar, me gustaría mencionar otro elemento para subrayar cómo el tiempo también cambia la expresividad de una cantante. Supongo que te refieres a Julian... Bob Dylan. Bob Dylan, por supuesto. Eso es lo que iba a decir. Si te desplazas por los álbumes juntos a los años de compositor, podrán percibir el cambio que pasa en la juventud a la vejez. Desde The Times They Are Changing, de 1964, hasta Modern Time, 2006, han pasado años llenos de experiencia y variación estilística. Y la voz, clara y cristalina, despreocupada y ligera de joven Dylan, se ha convertido en la voz ronca y un poco sucia de un cantante maduro. La forma, la técnica, la idea permanece, pero ahora son 2 personas diferentes, 2 voces diferentes. Por supuesto, es natural. A medida que envejecemos, la voz cambia un poco. ¿Por qué la encuentras tan sorprendente? Por la misma razón que tú solo escuchas a las mujeres que te gustan físicamente. Sí. La gente cambia, experiencia crece. Sí. A veces puede ver estos cambios en sus actitudes, a veces en la forma que se visten, en la persona que frecuentan. Pero la voz es una otra cosa. Es algo que no puede cambiar tanto. Como la sombra que llevas y no piensas por qué te levantas por la mañana y te duermes por la noche. Puedes cambiar 1000 cosas, pero eso es siempre lo mismo. La voz es siempre la misma. Hasta que el tiempo decida que ya no así y un día gritar canciones es más difícil y hace sonido más similar al raspado de hojas secas. Pero aún, como Bob Dylan, puedes seguir dando al mundo música increíble. En la práctica dices en ese momento... Haz tus asuntos, sigo aquí. Mientras seas un cantante con algo que decir, no debes dejar que nada te cierre la boca. Exactamente como yo. Y con esta última oración saludamos a toda la gente de Rivadavia. Que no escuches. Continúa siguiendo en Facebook, Instagram, Twitter. Si tienes cantantes, grupos, canciones para ofrecernos, escríbalos aquí o en esta página. ¿Podría ser un episodio futuro? Sí, lo llamaremos El que escucha a la gente de Rivadavia. Me gusta. Todo es de Demetrio a IGTV Omics. Hasta la vista. Ole.